Vamos a iniciar con la exposición, pues, de esta mañana. Les pido de favor, si los que puedan ponerse de pie para buscar Efesios capítulo número 2, Efesios capítulo número 2, versículo número 17 hasta el verso número 22. Efesios, carta a los Efesios, capítulo número 2, verso 17 hasta el verso número 22. Hoy vamos a estar admirando las glorias o la gloria de Dios que se nos ha manifestado a nosotros como miembros, como iglesia, pero a través de la reconciliación. Por eso el tema de la exposición es reconciliación y unidad, segunda parte. Dice el verso número 17, capítulo 2 de Efesios: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Puede tomar asiento. Vamos a orar para que Dios nos ayude a poder comprender un poco mejor o a profundidad los versos que nosotros hemos leído. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, tu bendita palabra entre nosotros. Pedimos que nos ayudes a concentrarnos estos minutos para poder ver lo que otros aún no han podido ver, para poder admirar lo que otros no han podido admirar. Y es la gloria, la riqueza de la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesús. Se lo pedimos esto en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén. El título de la exposición, hermanos, es Reconciliación y Unidad, parte número 2. Les tengo una tarea a nuestros niños. Los adultos, ellos o los que ya somos adultos, no necesitan la instrucción de lo que voy a decirles. Pero ustedes como niños necesitan esa instrucción. Los niños pueden escribir de lo que se va a tratar esa exposición. Van a escribir en sus libretas que sus padres les han comprado.
van a escribir el título de esta exposición, así como en clase, en las escuelas, pasan ustedes a exponer. Creo que ustedes se sienten nerviosos cuando pasan a exponer, ¿verdad? Yo también me siento nervioso cuando paso a exponer la palabra de Dios. Entonces los niños de nuestra congregación que saben leer y saben escribir, se van a llevar esta tarea y el próximo domingo me la van a enseñar en su libreta y ya saben cómo me porto yo con los niños cuando hacen caso a mi consejo. Estoy bromeando también, Van a escribir entonces los niños el bosquejo de lo que se trata. A ver, ustedes papás, ustedes son muy inteligentes y van a poder ayudar a sus niños. La exposición de este domingo va a constar de 2 partes. Ahí les va, niños, a lo mejor no se alcanza a ver ahí, pero la primera se trata de las noticias de paz. Parte número 1. Las noticias de paz es la primera parte que vamos a estar exponiendo. Esa primera parte vamos a ver 2 puntos muy sencillos: su alcance y su enorme beneficio. ¿Está bien? Antes de eso, ustedes han de escribir el título de la exposición: Reconciliación y Unidad, segunda parte. La primera parte, pues, se trata de eso. Las noticias de paz, el alcance y su mayor beneficio. La segunda parte, ustedes van a escribir el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia. 3 puntos del sentido de pertenencia: pueblo de Dios, familia de Dios y edificio de Dios. De eso se trata la exposición. Y espero que nuestros niños puedan traer ya sus propias libretas. Esa es una exhortación amorosa para nosotros como padres. Traigan su libreta. Incluso nosotros, hermanos, traigamos nuestras libretas para escribir las cosas importantes que tienen que ver con la palabra de Dios. Así que disculpen por haberme ocupado en ese consejo para ustedes padres y también para los niños que saben leer y que saben escribir. Entonces el tema de la exposición es muy sencillo: reconciliación y unidad, segunda parte. El objetivo, amados hermanos y amigos, el objetivo es que usted pueda conocer, pueda comprender un poco mejor los alcances de que Cristo sea nuestra paz. Ese es el objetivo. Que usted que salga de aquí admirando un poco mejor el trabajo de nuestro Señor Jesucristo al morir en una cruz y darnos reconciliación ante Dios. Uno de los principales propósitos de que usted pertenezca a la iglesia de Jesucristo es que usted, mientras esté respirando, hermanos, lo que nosotros vamos a hacer en la eternidad, vamos a hacer muchas cosas, pero una de las mejores cosas que vamos a hacer es estar dándole la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Pero si nosotros hoy en nuestro tiempo
no estamos practicando lo que haremos por toda la eternidad, nosotros deberíamos de examinar nuestras vidas con seriedad. La Iglesia de Jesucristo fue creada, fue hecha desde antes de la fundación del mundo con un propósito: para vivir para la alabanza del poder, para la alabanza poderosa de la gloria, de la gracia de Dios, que ha sido expresada en la salvación y en los múltiples beneficios que tenemos en Cristo Jesús. La tarea de usted como cristiano y mi tarea como pastor y como cristiano también es seguir conociendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los grandes beneficios que son expresados debido a que estamos unidos a Cristo son a través de la salvación por gracia, del perdón de nuestros pecados y la promesa de la vida eterna. A través de la gracia de Dios se nos otorga el don de la fe y se nos diseñan buenas obras para que nosotros vivamos en ellas. Se nos garantiza la resurrección de nuestros cuerpos y se nos garantiza la participación de su reino. Eso que acabo de mencionar es lo que el apóstol Pablo en los versos atrás ha escrito a los cristianos que están en Éfeso. Así que el apóstol Pablo va a continuar escribiendo con su propia pluma y letra, inspirado bajo la dirección del Espíritu Santo. Él sigue escribiendo la gloria de Dios, pero ahora por medio de explicar la doctrina de la reconciliación. La unión y la reconciliación de dos pueblos, judíos y gentiles, por medio de la cruz. Lo que es imposible para los hombres, el Evangelio lo hace posible. En el pueblo de Dios ya no hay judíos, en el pueblo de Dios ya no hay gentiles, en el pueblo de Dios no hay ciudadanos de primer nivel o de segundo nivel. En el pueblo de Dios todos tenemos algo en común: hemos sido reconciliados a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En el pasado, judíos y gentiles estaban enemistados, estaban separados, eran rivales. Los gentiles eran ajenos a los pactos, estaban ajenos de la verdadera ciudadanía de Israel, estaban lejos de ser verdadero pueblo de Dios. Ellos vivían sin Dios en el mundo, o sea que los gentiles vivían en una desgracia. Pero ahora, como un solo pueblo, ya no hay enemistades contra Dios. En Cristo los gentiles, en Cristo nosotros como mexicanos que hemos creído en el Evangelio que se ha predicado desde Génesis 3:15, nosotros ahora pasamos a ser parte del pueblo de Dios, parte de la familia de Dios. Así que hoy vamos a seguir desmenuzando, admirando la doctrina de la reconciliación, el evangelio de paz. ¿Qué significa el evangelio de la paz? ¿Cuál es su alcance y cuál es su beneficio? Primera parte. Niños, pregunten en casa, cuando ustedes estén comiendo en el día de hoy: papá, explícame un poco más qué significa las noticias de paz que trajo Jesucristo. Explícame un poco más cuál es el alcance de esas noticias y cuál es su mayor beneficio. Verso 17, vamos a iniciar. Primera parte. ¿Por qué es llamado las buenas nuevas de paz? Lean ahí con sus Biblias. Lean ahí con sus Biblias, hermanos. Traigan sus Biblias. Traigan sus Biblias. Lean ahí. Sean testigos ustedes.
Presten atención a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios expuesta, no son nuestras ideas. Vean ahí en sus Biblias, hablando de Jesucristo. Y vino nuestro Señor, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Qué significa las buenas nuevas de paz y cuál es su alcance? Y el verso 18, ¿cuál es su mayor beneficio? Verso 18, porque por medio de Él, o sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ese solo texto o esos solo 2 versos bastarían para que nosotros toda la semana estuviéramos de rodillas agradecidos a Dios por lo que Él nos ha revelado a través y con la ayuda de su Espíritu Santo, lo que significa estos 2 versos. ¿Por qué es llamado las buenas nuevas de paz? Toda palabra que está escrita es importante. Verso número 17, y vino. O como dice la traducción, y habiendo venido, y anunció, o sea, proclamó. Quien vino, quien bajó del cielo, no fue una criatura espiritual, no fue una criatura angelical. Quien vino y anunció y proclamó las noticias de paz fue el Hijo de Dios. Quien vino, según el texto, quien se acercó, como dice también la traducción de la palabra vino, quien se acercó, quien se adentró entre nosotros fue el Hijo de Dios en el tiempo preciso, en el momento, en la situación planeada. Nació de la Virgen María para vivir entre nosotros. Gálatas 4:4. Es el Hijo de Dios quien trae el mensaje de paz. La palabra anunciar significa traer el mensaje de parte de otro. El Señor Jesucristo vino a traer el mensaje de la reconciliación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, antes de la fundación del mundo, hacen un pacto eterno para poder reconciliar a aquellos que necesitaban ser reconciliados. Podemos nosotros admirar la palabra de Dios si es que nosotros hemos creído en las buenas nuevas de paz. Porque es el Señor Jesucristo, el Espíritu de Cristo, como dice Pedro, hablando este mensaje desde el Génesis 3:15. Es el Espíritu que estaba en ellos hablando el mensaje de la reconciliación. Pero ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, el Hijo de Dios se encarnó, Él vino y anunció las buenas nuevas de paz. Cuando las personas rechazan el evangelio de buenas nuevas de paz, están rechazando al mensajero, pero también están rechazando a Cristo y también están rechazando a Dios. Qué gran pecado imperdonable es ese. Qué gran pecado imperdonable es este. Podemos concluir de esta sola frase: y vino y anunció las buenas de paz. Que Cristo es el mayor profeta que vino y anunció el evangelio de paz. Nuestro Señor Jesucristo es el máximo predicador. Él es el mayor evangelista, porque como dice Hebreos 1:1,
Cristo es el heredero, Cristo es el creador, Cristo es el sustentador. Antes, dice el autor, Dios habló a los padres por los profetas, pero ahora ha hablado por el Hijo. Y no solamente Él es el mayor profeta, el mayor proclamador, el mejor evangelista, sino que Él mismo dio su vida en esa cruz para traer la reconciliación a todo aquel que cree en Él. En el pasado, usted era enemigo de Dios por causa de su rebeldía, por causa de su pecado. La Biblia a usted le llama o le llamaba enemigo de Dios. Usted, cada vez que pecó contra su creador, su sustentador, usted levantó el puño y quiso derribar a Dios de su trono para que usted reinara en el trono. De eso se trata la rebeldía, de eso se trata el pecado, de decir, yo no quiero quien gobierne mi vida. La criatura hablándole así a su creador, el Dios eterno y trascendente. Pero el Señor Jesucristo se pone en medio y a través de su muerte puede reconciliarte. Él quita. En la cruz se borran las enemistades. El arrepentimiento para todos aquellos que aún están en rebeldía. El arrepentimiento es un giro de 180 grados. Para todos aquellos que están en este momento y todavía son rebeldes delante de Dios, con todo el amor, yo les digo que depongan su rebeldía ante el Dios creador del cielo y de la tierra y imploren perdón, reconozcan culpas e invoquen el nombre de Cristo, que Él es nuestra paz. El Evangelio de paz significa que nuestras maldiciones han sido retiradas porque fueron puestas en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:3. De eso se trata, niños, el Evangelio, las buenas noticias de paz. Enemigos en el pasado, pero ahora amigos de Dios solo por Cristo. De eso se trata las buenas noticias de paz. ¿Cuál es el alcance de esas buenas noticias de paz? Dice el texto, verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, o sea, Efesios, que estabais lejos, pero también y a los que estaban cerca, o sea, a la nación de Israel. No por ser descendiente carnal de Abraham son hijos de Dios, o son pueblo de Dios, o son edificio de Dios. No, la carne nunca ha sido la diferencia. La gracia, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, seguirá siendo la diferencia. La fe, la gracia, la promesa, nuestro Señor Jesucristo es lo que hace la diferencia. El Evangelio de paz tiene un alcance para todos, no solamente para los judíos, también para los gentiles. Las ovejas no solo estaban en la nación de Israel, también estaban en la ciudad de Éfeso y también están en nuestras otras familias. Busquen en sus Biblias, de favor, Juan 10, verso número 14. Estamos viendo el alcance de las buenas noticias. Juan capítulo número 10, un texto conocido por cada uno de nosotros. Juan 10, verso número 14, hablando que Jesús es el buen pastor.
Dice el verso 14, lean ahí en sus Biblias, participen en la adoración, leyendo sus Biblias. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y hermanos, este texto no habla que Jesús conoce el nombre de las ovejas. Significa que el buen pastor tiene comunión con las ovejas y las ovejas tienen comunión con el pastor. No es que es un mero conocimiento de cuántas son, etc. Dice el verso 15, así como el Padre me conoce, eso nos da la respuesta, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El alcance de este evangelio siempre desde el principio es y seguirá siendo para todas las naciones. No es que el evangelio tenga dos métodos. No es que en la Biblia haya dos problemas. No es en que la Biblia haya dos familias. No es en que la Biblia haya dos pueblos. Es un solo evangelio. Es un solo evangelio de paz. Es una sola cruz que hace de gentiles y judíos la familia de Dios. Ese es el alcance. Pregunta, hermanos, es obvio el verso 18, la respuesta, pero su alcance es demasiado profundo. El más grande beneficio. ¿Cuál es el más grande beneficio? Respuesta, gracias a la reconciliación, somos llevados a Dios Padre por medio de el Espíritu Santo. Dice el verso 18. Porque por medio de Él, o sea, de Jesucristo, y eso nos ayuda a nosotros a no aceptar ningún otro mediador que no sea aquel que murió en la cruz por nosotros. No hay ningún otro mediador, solo el Hijo de Dios. Él es el que reconcilió al hombre con Dios. Porque por medio de Él los unos y los otros, o sea, tanto judíos como gentiles, tenemos entrada, o en otras palabras, tenemos acceso. En ocasiones nosotros vemos en televisión que hay entradas exclusivas. Por aquí entran los del montón, pero por aquí entran los exclusivos, las personas importantes, las personas que tienen una gran posición. En el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios, solo por medio de Jesucristo, todo aquel que cree, sea judío y gentil, tiene entrada por un mismo espíritu a Dios Padre. Y en este solo verso vemos nosotros desplegada la doctrina de la Trinidad, o la verdad de la Trinidad. El Señor Jesucristo, el Hijo, el Espíritu Santo y Dios Padre. ¿Cuál es el beneficio? Que podemos nosotros entrar, que podemos nosotros ser admitidos. Se han quitado las restricciones para poder llegar a Dios Padre. Por eso nosotros oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, porque se nos abrió la puerta. No solamente Dios perdona tus pecados, sino que abre las puertas de su palacio y te llama hijo. Cuando un juez declara inocente a un hombre, le dice, vete. No le dice, ven. Le dice, te puedes ir y sigue tu vida. Pero cuando Dios nos ha reconciliado por medio de nuestro Señor Jesucristo, no nos dice, váyanse. Nos dicen,
vengan a mi casa, ahora son parte de mi familia. Jesús declaró ser el único camino para llegar a Dios Padre. Juan 14, verso número 6. Su muerte en la cruz es el sello de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos nosotros otros mediadores, solo nuestro Señor Jesucristo, por causa de cómo Él es, por causa de su obra, por causa de ser el que nos reconcilió. Él es el único mediador. Él es el que nos abre las puertas de los cielos para poder nosotros encontrar el reposo que nosotros necesitamos. La presencia interna y el poder del Espíritu Santo en cada hombre regenerado añade mayor seguridad a que nosotros somos grandemente beneficiados. Tenemos entrada a Dios Padre. Dios escucha tus oraciones, no porque tú seas justo, sino porque hay un mediador, hay un Espíritu Santo. Y por eso somos escuchados ante el trono celestial. El Evangelio de la paz, niños, es sencillo, enemigos, pero ahora amigos de Dios. El Evangelio de la paz debemos de repartirlo a cualquier persona, sin distinción de clase, sin distinción de raza. Debemos de repartir ese Evangelio porque tiene un gran beneficio. Abre las puertas del palacio de Dios Padre y nos invita a ser parte de su gran familia, la cual se conoce como familia de Dios. Verso número 19, segunda parte. Versículo número 19, segunda parte. Vean lo que ocasiona la reconciliación por medio de la cruz, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nos da un sentido de pertenencia. Una vez más, es debido al Evangelio de la reconciliación que nosotros tenemos un sentido verdadero de pertenencia. Es porque somos recibidos por Dios Padre que tenemos un sentido de pertenencia, y es descrito para que nosotros podamos entender un poco mejor. Es descrito como pueblo, como familia y como edificio. Un sentido de pertenencia. Pueblo, familia y edificio. Un solo pueblo, una sola familia, porque hubo una sola reconciliación. Versículo número 19. Y esta palabra es importante porque introduce conclusiones. Verso 19. Así que, o sea, debido a que tenemos entrada a Dios Padre por medio de Jesucristo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Niños, qué palabra tan extraña, ¿verdad? Advenedizos. No se preocupen, simplemente se llama o se traduce como peregrinos, los que van de paso. Pablo dice, así que ya no sois extranjeros, o sea, ahora tienen una mejor patria. Los ciudadanos de Éfeso, algunos se
enorgullecían por ser ciudadanos romanos. Así como en el día de hoy, muchos buscan ser ciudadanos estadounidenses y se enorgullecen de ser ciudadanos estadounidenses. Pero Pablo dice, debido a que por medio de Cristo se nos ha abierto las puertas y podemos entrar a Dios Padre, hemos tenido un sentido de pertenencia. Así que ya no sois extranjeros ni peregrinos, sino, y esta palabra se gusta anotarla y grabarla en su mente, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo les está diciendo, ustedes que ahora son creyentes en Cristo, han pasado a ser ciudadanos de una mejor patria, de un mejor reino, mucho mayor que el terrenal. Ustedes ahora son ciudadanos celestiales. Son ciudadanos donde el gobernante es Jesucristo. Pero no solamente son ciudadanos de una mejor patria, ahora son miembros de una mejor familia. Nosotros somos familia. Nos une la reconciliación que todos hemos experimentado en Cristo Jesús. Por eso entre nosotros no debe de haber orgullo. Por eso entre nosotros como iglesia no debe de haber altivez. Aquí nadie es mayor o mejor que otro. Aquí en la iglesia no hay ciudadanos de primera o de segunda clase. En la familia de Dios no hay miembros de primera o de segunda clase. Todos hemos entrado por la misma puerta, quien es Cristo Jesús. Todos. ¿Dónde está tu orgullo, pues? ¿Dónde está nuestra altivez? ¿Dónde está el decir, yo hago esto y los otros no lo hacen? ¿En dónde está todo eso? Debe de quedar en la basura, como dice el apóstol Pablo. Todo mi pasado ha quedado en el bote de la basura. Ahora admiro lo que Cristo ha hecho por mí. Ellos ahora gozan de los mismos derechos de los ciudadanos del reino de Dios y de la familia de Dios. Usted como mexicano, lo que le sucedió a Abraham, lo que le sucedió a Isaac, lo que le sucedió a Jacob, tiene que ver con usted, porque a usted ahora es parte del reino, del mismo reino. No hay dos reinos. Es una sola familia, es una sola patria. No hay dos planes en la Biblia, no hay dos planes, no hay dos pueblos, no hay dos familias. Es un solo pueblo, una sola familia, porque la cruz ha unido lo que antes nadie podía unir. ¿Qué significa la palabra conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios? Es muy sencillo. Niños, por ejemplo, ¿qué significa la palabra conciudadanos? Ustedes son ciudadanos de México y todos nosotros juntamente con ustedes somos conciudadanos. Por ejemplo, a ustedes les gusta el huevo con jamón, porque su mamá junta el huevo y el jamón. Eso significa la palabra con. Unir, juntarse, con. Y Pablo dice, ustedes creyentes de Éfeso, ahora son conciudadanos de los santos, conciudadanos. Aquellos que han sido separados y consagrados para Dios. En otras palabras, cristianos de Éfeso, ustedes ahora comparten la ciudadanía con Abraham.
Nosotros como mexicanos creyentes en el Evangelio somos conciudadanos con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Josué, con David, Salomón, Isaías, Elías, José, María, Pedro, Mateo, etcétera, etcétera, etcétera. Conciudadanos, una sola patria, con los mismos derechos, pero también con las mismas responsabilidades. El Evangelio de la paz nos trae identidad. Olvídese o olvidémonos de poner nuestra esperanza terrenal en esta patria terrenal, Olvídense de eso. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y somos familia de Dios. No ponga sus esperanzas en qué va a ser el gobierno por usted en el futuro, porque el gobernante supremo ya ha decretado los grandes beneficios para todos los conciudadanos de su reino, de su patria. Como dice Hebreos, hablando de Abraham, de los patriarcas, ellos no buscaban o no ponían su esperanza en una tierra física, sino que tenían puestos sus ojos en la ciudad celestial. Sentido de pertenencia, ciudadanos y familia. Y por último, el último sentido de pertenencia. Ahora el apóstol Pablo usa la analogía, y ya voy a terminar, usa la analogía de un edificio, de un santuario, para referirse a la iglesia. Verso número 20, vean ahí en sus Biblias. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gracias al Evangelio de paz, no solamente son ciudadanos del reino, son familia de Dios, ahora les llama que han sido puestos encima de una base. Ustedes, cristianos de Éfeso, han sido colocados, edificados encima de una base con un propósito: ser un edificio, ser la morada de Dios, ser la casa de Dios. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran privilegio! Dios te ha sacado de la enemistad por gracia, te ha reconciliado con el Señor por medio del Señor Jesucristo y te ha puesto en una base demasiado sólida y te está construyendo o está poniendo a todas esas piedras vivas para formar un grande edificio. Preguntas. ¿El edificio será seguro? ¿Es seguro el edificio? ¿Dónde está fundada realmente, hermanos, la iglesia? ¿Puede alguien derribar ese edificio? ¿Quién es la piedra principal de la base o del edificio? Brevemente, en las construcciones antiguas, la piedra angular era una enorme piedra, o la piedra principal era la base o era la piedra más importante, porque desde esa piedra angular todas las demás piedras se alineaban. O sea, la piedra principal era el punto de partida, era la piedra de referencia, servía para darle orientación y estabilidad a todo el edificio. Importantísima la piedra angular. Por eso en la Biblia Jesucristo es llamado la piedra principal del fundamento, la piedra más importante del edificio o la iglesia. Jesucristo es la piedra más importante en tu vida. Es el punto de referencia. Él es el que dirige,
Él es el que guarda tu propia vida como parte de los miembros de la iglesia. 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hagas caso cuando alguien diga que hay otro fundamento. Nadie puede poner lo que ya está establecido. Jesucristo es la piedra. Pero esa piedra fue también rechazada por los supuestos constructores. Hechos 4:11, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es como si un arquitecto quiera tomar el lugar de la cimentación. Es como nuestro hermano Miguel, gracias a Dios, que terminó sus estudios en ingeniería civil. Es como si él quiera ponerse como el cimiento donde se va a construir un edificio. Ese cimiento, esa piedra angular, no es seguro. Pues es lo que quisieron hacer los líderes religiosos en la época de Jesús, robarle el rol de nuestro Señor Jesucristo. Ellos quisieron ponerse como el fundamento de la religión. Por eso el Señor los trataba con dura palabra. Y por eso nosotros debemos de rechazar cualquier otro que se quiera adjudicar el fundamento de la iglesia. Cristo es el único. No son los apóstoles como hombres. No es Cristo la piedra principal. Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión, es Dios poniendo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en esa piedra donde se edifica la iglesia no será avergonzado en el juicio. Para vosotros, dice el apóstol Pedro, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Sentido de pertenencia. Somos un edificio. Cristo es la piedra principal de la base. Y pregunta, ¿qué papel tuvieron pues los apóstoles y profetas en esa cimentación? ¿Qué papel tuvieron los apóstoles y los profetas en la cimentación? Brevemente, hermanos, por el tiempo. Los que pusieron el fundamento, por supuesto, siendo Cristo la piedra principal, fueron los apóstoles. Los apóstoles fueron asignados por Jesucristo directamente. Fueron enviados por Jesucristo para declarar sus enseñanzas. Los apóstoles de Jesucristo se les otorgaron dones especiales para confirmar el mensaje. Ellos fueron enviados por Jesucristo mismo. Sus enseñanzas son el fundamento donde se construye la fe de la iglesia de Jesucristo. Pero algo muy importante, una vez puesto el fundamento, ya no hay mayor necesidad de poner más fundamento. Por eso la palabra de Dios declara que se han acabado los apóstoles de Jesucristo en este sentido, porque el fundamento ya está. El edificio sigue creciendo, no se puede añadir otro fundamento, porque solo por decisión soberana del Señor Jesucristo ellos pusieron el fundamento. Efesios 3, 4, 6. Vean ahí en sus Biblias cómo el apóstol Pablo explica cuál es su trabajo. Efesios 3. Verso número 4 dice:
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era esa revelación o ese misterio? No quiere decir que en el Antiguo Testamento no se previó la salvación de los gentiles, pero son los apóstoles que reciben esa mayor revelación. ¿Cuál es esa mayor revelación? Sencillo, verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿De qué trata la Biblia, pues? ¿O cuáles son los temas importantes? De que el Evangelio de la reconciliación produce un solo edificio, un solo pueblo, una sola familia. Y el apóstol Pablo termina, yo también termino, haciendo esta aplicación personal. Verso 22. En quien vosotros es algo no ajeno a ellos, en quien vosotros también, cristianos de Éfeso, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué propósito? Para morada de Dios en el Espíritu. Esto es algo que no es fácil de poder comprenderlo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Judíos y gentiles tenían el conocimiento visible de los templos. Judíos y gentiles sabían el lenguaje de Pablo. La ciudad de Éfeso tenía un templo grandísimo dedicado a una diosa llamada Artemisa. Se le atribuía a ese ídolo hecho de manos, hecho de piedra, se le atribuía fertilidad, protección, vida. Para toda aquella región, ese templo era demasiado importante y era imponente. Pero ahora Pablo contrasta el templo falso con el verdadero templo o la verdadera casa de Dios, quien es la iglesia de Jesucristo. Ya no hay necesidad de templos hechos por manos de hombre, porque ahora Dios habita en su pueblo. Dios habita en su edificio, Dios habita en la vida de cada uno de nosotros, o el Espíritu de Dios. 1 Corintios 3, versos 16 y 17. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. ¿A qué templo te gustaría pertenecer? ¿A un templo donde se le rinde culto a los dioses falsos, o al templo verdadero donde Dios habita entre nosotros? Conclusiones y aplicaciones. Hemos visto lo que significa el Evangelio de la paz, su alcance y su mayor beneficio, entrar a Dios Padre.
Hemos visto que gracias a que podemos tener acceso a Dios Padre, tenemos un sentido de pertenencia. Somos ciudadanos, conciudadanos de Abraham, Isaac, Jacob. Somos conciudadanos de una mejor patria. No se aferre a esta patria terrenal, más bien admire sus beneficios de ser de la patria celestial. No solamente somos ciudadanos, somos familia y somos piedras vivas de un edificio donde a través de la historia el enemigo lo ha querido derribar, y ustedes que creen, jamás podrá derribarlo. Conclusiones: ningún templo, ya sea judío o gentil, es morada de Dios. Si usted va a las ruinas del templo de Jerusalén, hermanos, usted no va a santificarse más, porque Dios habita ahora entre nosotros. Dios habita entre su pueblo. Ningún templo, ya sea judío o gentil, es morada de Dios, sino solo la iglesia formada de judíos y gentiles es el verdadero templo o casa de Dios. Una casa, el enfoque familiar, una casa donde reina la paz, debido a Cristo, quien es nuestra paz. El evangelio de la reconciliación, pues, nos ha hecho, tanto a judíos como a gentiles, ciudadanos y familia de Dios. Somos parte de un solo edificio vivo que está creciendo, llamada la iglesia, la casa de Dios, que, como decía, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, nadie podrá derribar ese edificio, porque está edificada en Cristo, quien es nuestro Señor y quien es nuestro Salvador, la piedra angular. ¿Y cuáles, pues, serían las aplicaciones? ¿Cuáles, pues, serían las aplicaciones? Número 1, si tú todavía eres rebelde ante Dios, ríndete a Cristo, ven a Él. Solo por medio de Él tendrás el perdón de tus pecados. Confiesa tus pecados. Clama a Dios por perdón y recibirás el perdón. Pero no solamente recibirás el perdón, sino que pasarás a ser ciudadano del reino de Dios, y también pasarás a ser familia de Dios. Pero no solo eso, sino que seguirás creciendo en una iglesia local, aunque imperfecta en la práctica, pero perfecta en posición, porque en esa iglesia habita Dios entre nosotros. Y tu carácter será moldeado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero no rechaces el sentido de pertenencia que te da la reconciliación. No rechaces la ciudadanía, no rechaces la familia, no rechaces ser parte de un edificio vivo que está creciendo a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que usted no falte a las reuniones públicas de los domingos, porque Dios utiliza al predicador, Dios utiliza al pastor para que usted crezca como una piedra viva, para que usted se fortalezca a través de la palabra, no del pastor, a través de la palabra de Dios.
Importantísima es las reuniones, importantísima, porque entre nosotros se encuentra Dios de una forma especial. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque en el pasado éramos enemigos y gracias a Cristo hemos sido perdonados y somos ahora amigos, amigos de Dios, amigos tuyos. No hay más deuda que nos pueda separar. Te agradecemos por eso. Ayúdanos a compartir el mensaje de la paz de Cristo a todo aquel que lo necesite. Te damos gracias porque no solamente nos has reconciliado en Cristo, sino nos has hecho ciudadanos, pueblo de Dios, edificio donde crecer y donde poder alabarte juntamente con los demás. Ayuda, Señor, a aquellos que todavía no se han rendido. Pedimos por ellos que tu gracia los alcance. En Cristo Jesús. Amén.